nombre es Elena Hurtado y estaré realizando la última tarea del módulo 2, interrogatorio. Pregunta 1. Capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativo. La capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso administrativo en Venezuela se refiere a la capacidad legal que tienen los ciudadanos para presentar demandas y defender sus derechos ante actos administrativos. Esta jurisdicción se considera especial y se encarga de controlar la legalidad y legitimidad de las actuaciones de la administración pública, tal como se establece en la Constitución de 1999, en el artículo 259 y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2004. También los órganos competentes incluyen el Tribunal Supremo de Justicia en su sala política, administrativa y electoral. Ocupan casos administrativos, casos contenciosos específicos. La capacidad para actuar en este contexto se extiende a cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados y permitiéndoles impugnar decisiones y solicitar la anulación de actos que consideren ilegales. En resumen, la capacidad procesal en este ámbito es fundamental para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública en Venezuela. Pregunta 2. ¿Quiénes están legitimados para actuar? En la jurisdicción contencioso administrativo están legitimados para actuar los ciudadanos. Cualquier persona que considere que sus derechos han sido vulnerados por acto administrativo puede presentar una demanda. Esto incluye tanto individuos como entidades que se sientan afectadas. El Ministerio Público tiene la facultad para intervenir en procesos contenciosos administrativos para proteger el interés público y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Las entidades públicas pueden actuar en defensa de sus actos administrativos o en respuesta a demandas en cuestiones de decisiones, y los grupos de intereses, en ciertos casos organizaciones o colectivos que presenten interés legítimo, pueden también tener la capacidad de actuar en esta jurisdicción. Pregunta 3. ¿Cuándo opera la caducidad de la acción en el contencioso? La caducidad de la acción en el contencioso administrativo en Venezuela presenta una demanda tras el vencimiento de un plazo legal establecido. Este fenómeno se configura cuando no se interpone la acción dentro del tiempo fijado por la ley, lo que resulta en la inadmisibilidad del recurso. Plazo de caducidad. Acciones contra actos administrativos, acciones agrarias, y la caducidad se considera de orden público, lo que significa que puede ser declarada de oficio por el juez y no puede ser renunciada por las partes. Esto asegura la seguridad jurídica y evita la paralización del tráfico jurídico. Pregunta 4. ¿Cuántos tipos de demanda existen en el contencioso administrativo según la ley? En Venezuela existen varios tipos de demanda en el contencioso administrativo. Demanda de nulidad de actos administrativos. Es un proceso objetivo donde se solicita al juez declare la nulidad de un acto administrativo. Busca el restablecimiento del orden jurídico violado por el acto. Demanda contra entes públicos. Incluye demandas contractuales contra el Estado. Desde 1830 abarca la responsabilidad extracontractual de la administración. Demanda por prestación de servicios públicos. Innovación de la Constitución de 1999 permite reclamaciones por deficiente prestación de servicios públicos. Otro tipo de demandas: demanda de interpretación de acto administrativo, demandas por omisiones de la administración pública, demandas sobre conflictos de competencia entre autoridades administrativas. En resumen, la ley en Venezuela contempla al menos 4 tipos principales de demanda contencioso administrativo: nulidad de actos contra entes públicos por servicios públicos y otras específicas como interpretación, omisiones y conflictos de competencia. Pregunta 5. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la demanda?
La demanda contencioso administrativa en Venezuela debe cumplir con los siguientes requisitos: señalar las normas violadas por el acto administrativo impugnado, explicar el concepto de violación, es decir, exponer de qué manera el acto administrativo vulnera las normas señaladas, agotar previamente la vía administrativa, es decir, haber interpuesto los recursos administrativos correspondientes antes de acudir a la vía judicial, identificar claramente al demandante y al demandado, la administración pública, exponer los hechos y fundamentos de derecho que sustentan la demanda, determinar con decisión el objetivo de la impugnación, ya sea un acto administrativo o omisión o una vía del hecho de la administración. Solicitar pretensiones concretas que persiguen la nulidad del acto, el restablecimiento de un derecho, una indemnización, etc. Estos requisitos aplican de manera general todas las personas que demandan actos administrativos ante la jurisdicción contencioso administrativo, independiente de su condición. Pregunta 6. ¿Cuáles son las causales de inadmisibilidad de la demanda? La inadmisibilidad de la demanda en el contencioso administrativo puede surgir por diversas causas que se encuentran reguladas en la legislación correspondiente. Las principales causales incluyen falta de requisitos formales. La demanda debe cumplir con requisitos específicos como la designación de las partes, la claridad en las pretensiones y la fundamentación de los hechos y derechos invocados. La ausencia de alguno de estos elementos puede llevar a inadmisibilidad. Incompetencia del órgano judicial. Si el tribunal no tiene jurisdicción o competencia sobre el asunto, la demanda será inadmitida. Acto no recurrible. Si el acto administrativo impugnado no es susceptible de recurso, la demanda será inadmisible. Presentación fuera de plazo. La demanda debe ser presentada dentro del plazo legal establecido, de lo contrario será inadmitida. Falta de legitimación. Si el demandante tiene derecho a actuar en el proceso, su demanda puede ser declarada inadmisible. No agotamiento de la conciliación extrajudicial. En algunos casos es necesario haber agotado la vía de conciliación antes de imponer la demanda. Estas causales son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial en el ámbito administrativo. 7. ¿Cuáles son las causales de inhibición en el contencioso? Las causales de inhibición: parentesco, inhibición por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado, incluyendo cónyuges, parientes, adoptivos. Intereses directos. Si el juez tiene un interés directo en el resultado del proceso, ya sea personal o a través de familiares. Amistad o enemistad. Relaciones de amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes pueden ser causales de inhibición. Opiniones previas. Si el juez ha manifestado opiniones sobre el caso, es decir, ha manifestado opiniones sobre el caso antes de emitir una sentencia, esto puede comprometer su imparcialidad. Motivos graves. Cualquier otra cosa que afecte la imparcialidad del juez, aunque no esté explícitamente contemplada en la ley, puede ser considerada. Pregunta 8. ¿Cuál es el procedimiento por donde se tramitan las demandas de contenido patrimonial? En el procedimiento para tramitar demandas de contenido patrimonial en Venezuela se basa en el Código de Procedimiento Civil. Aquí te detallo los pasos principales: presentación de la demanda, admisión de la demanda, contestación de la demanda, pruebas, audiencia, sentencia. Es importante tener en cuenta que el procedimiento puede variar dependiendo de las particularidades del caso y del tipo de demanda presentada.
Pregunta 9. ¿Cuál es el procedimiento por donde se tramitan las demandas de servicios públicos? En Venezuela, las demandas de servicios públicos relacionadas con la prestación de servicios se tramitan a través del procedimiento breve establecido por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. LOCA. Este procedimiento busca garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia cuando consideren que ha habido demora, omisión o deficiencia en la prestación de un servicio público. El proceso se inicia cuando la admisión de la demanda, momento en el cual el tribunal requerirá un informe a la entidad demandada sobre las causas la falla en el servicio público. Este informe debe presentarse en un lapso mayor de 5 días. De lo contrario, el responsable puede ser sancionado. Además de citar al demandado, el tribunal debe notificar a la Defensoría del Pueblo, al INDEPAVIS, a los consejos comunales relacionados y al Ministerio Público. Las citaciones y notificaciones pueden realizarse por medios electrónicos. Admitida la demanda, el tribunal podrá ordenar medidas cautelares y practicar las pruebas que considere necesarias para determinar si efectivamente hubo una falla en la prestación de servicio público. 10. ¿Cómo es el procedimiento en primera instancia? En Venezuela, el procedimiento en primera instancia se rige por el Código de Procedimiento Civil y consta de la siguiente fase. Demanda. El proceso comienza con la prestación de una demanda escrita que debe contener identificación de las partes, objeto de la pretensión, motivo de hecho y fundamento de derecho, número de contacto y correos electrónicos de las partes, pruebas documentales, contestación de la demanda, citado del demandado para solicitar la intervención de tercero, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento oral hasta el día siguiente a la contestación de la citación. Fase de prueba. Luego se lleva a cabo la fase probatoria donde las partes presentan las pruebas que respalden sus argumentos. Alegatos y sentencia. Concluida la fase de prueba se realizan los alegatos finales. Posteriormente el juez se retira a deliberar y debe pronunciar un fallo de manera oral dentro de 10 días hábiles siguientes. Contra la sentencia procede un recurso extraordinario de casación si se cumplen los requisitos legales. Este procedimiento único civil entrará en vigencia luego de ser revisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y publicado en la Gaceta Oficial. 11. ¿En qué instancia se puede apelar y cuál es su procedimiento? En Venezuela, la apelación puede presentar una instancia superior, que generalmente el Tribunal de Apelaciones correspondiente al tipo de jurisdicción, en caso civil, penal y administrativo. Aquí está el procedimiento. Instancia de apelación, procedimiento de apelación, plazo para apelar, escrito de apelación, admisión de apelación, audiencia, decisión del tribunal. Pregunta 12. ¿Cuál es la oportunidad procesal para las medidas cautelares y requisitos para su demanda? Es decir, ¿cuál es la oportunidad procesal para las medidas cautelares y requisitos para su demanda? Las medidas cautelares son instrumentos procesales que buscan proteger derechos fundamentales durante el proceso judicial. Su admisión se rige por ciertos requisitos y oportunidades procesales. Las medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier momento. Oportunidad procesal. Las medidas cautelares declarativos ante la jurisdicción contencioso administrativo. El juez puede decretarlas de oficio en caso que impliquen la defensa de derechos
y requisito para su admisión. Para que a su medida cautelar sea admitida, debe cumplirse los siguientes requisitos. Demanda fundamental. La solicitud debe estar razonablemente fundada en derecho. Demostración de derecho. El demandante debe demostrar, aunque sea sumariamente, la titularidad del derecho invocado. Justificación de urgencia. Se debe presentar información que permita concluir que negar la medida causaría un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia serían nulos sin la medida. Documentación soporte. Es recomendable juntar documentos que respalden la solicitud y la situación de riesgo. Estas medidas son temporales y deben ser proporcionales, buscando siempre enviar un daño irreparable. Pregunta 3. ¿Qué consecuencias de la no presencia de las partes en la audiencia preliminar? La no presencia de las partes en la audiencia preliminar puede tener diversas consecuencias legales y procesales, dependiendo del contexto y la legislación aplicable. Sobreseimiento del caso. Si alguna de las partes comparece, el tribunal puede dictar un sobreseimiento, lo que implica el cierre del caso sin un juicio. Continuación de la audiencia. Si solo una de las partes está presente, el tribunal puede proceder con la audiencia, pero las decisiones tomadas pueden ser limitadas. Por ejemplo, si solo se comparece un demandante y no desea continuar, se dictará un sobreseimiento. Multas y sanciones. La falta de comparecencia puede llevar a la imposición de multas a las partes que no asistan, como una forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales. Derechos y garantías. La inasistencia de una parte no impide la celebración de la audiencia, siempre que se demuestre que se realizó la citación correctamente. Sin embargo, esto puede afectar el derecho de la parte ausente a participar en el proceso y ejercer sus derechos de defensa. En resumen, la no presencia de las partes puede resultar en la finalización del proceso, la continuación de limitaciones o sanciones económicas, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.